De acuerdo. Buenas noches, bienvenidos a todos. En esta ocasión que me acompaña Saudi y Cecilia, les doy la bienvenida a este quinto espacio con su asesora virtual. Mi nombre es Wendy Lucía Rodríguez Álvarez y en esta ocasión vamos a ver diferentes temas que yo considero que son muy importantes, sobre todo porque ya nos acercamos mucho a nuestra semana de cierre. Estamos ya en semana 3, estamos a unos días de empezar la semana 4 y para mí es muy importante que ustedes lleguen a esa semana con más claridad, sobre todo en cuanto a las actividades que deben de entregar y que deben de ir mejorando. En esta ocasión, tenemos unas actividades que son diferentes. Ustedes notaron, tenemos el foro de la actividad integradora número 6. Es tipo foro en esta ocasión y también por eso hay algunas especificaciones que quiero enfocarme. De ahí van a partir pues las publicaciones, las aportaciones que van a realizar en el foro de integración de la próxima semana. Entonces, por eso quiero que haya esa precisión en esos aspectos para que así en la siguiente tengan un buen promedio. Pero bueno, les comento, Cecilia, bueno, ya lo sabes, pero Saudi, que nos acompaña el día de hoy, para que yo les pueda proporcionar este 1.25 por haber ingresado a este espacio abierto, deben de realizar una participación activa, es decir, que comenten, que compartan alguna duda, algún comentario, alguna pregunta que tengan en referencia a las actividades que se realizan en semana 3. Todo lo que tenga que ver de la plataforma o alguna duda que tengan en específico, pues bueno, la pueden compartir, ya sea que abran su micrófono o bien que lo vayan escribiendo dentro del chat y conforme voy realizando la sesión, los voy a ir respondiendo, ¿sale? En esta ocasión, les voy a compartir mi presentación para que vayan viendo qué es lo que vamos a tocar el día de hoy. Sí se ve mi presentación, ¿verdad? Sí, sí, se ve. Gracias, Cecilia. Listo. Entonces les decía, este es nuestro quinto espacio abierto de la semana 3 del módulo 4. El grupo con el que, bueno, tengo a mi cargo es el grupo 029. Este es el orden del día con el que vamos a trabajar. En algunas sesiones nos ha dado tiempo de ver todos los puntos, sin embargo, tenemos la sesión del día viernes para que podamos concretar esos puntos que pudieran quedar pendientes. Primero, pues es la bienvenida a la semana 3 de aprendizaje. Después les voy a comentar lo que es el propósito de la sesión para lo cual estoy haciendo esta grabación o esta sesión en vivo. Haré una explicación de actividades solamente tocando puntos importantes que quizás se les están pasando en las entregas de sus actividades. No voy a enfocarme a revisar toda la actividad, solo puntos específicos que deben ustedes de tener más claro. Especificaciones en foros, como les comentaba, en esta ocasión tenemos 2, así que será importante que les dé algunas indicaciones de cada uno. El espacio de asuntos generales donde ustedes pueden platicar conmigo acerca de algunas extensiones, sobre todo de actividades pendientes, de algunos de ustedes que no han ingresado durante estas semanas pues a la plataforma y que como estamos muy cerca del cierre de módulo, en la siguiente semana ya no va a haber extensiones por todo el tiempo posible, ¿no? En realidad solamente va a ser lunes y martes cuando les pueda dar extensión. Ya la siguiente, el día miércoles, ya va a ser muy complicado porque estamos ya muy pegaditos de los tiempos y cerca de que se cierre, pues ahora sí que completamente el módulo. El espacio final también de dudas y comentarios, pero durante toda la sesión ustedes pueden compartirme, les decía, sus dudas, sus preguntas y sus comentarios de acuerdo a lo que vamos viendo, ¿vale? El propósito de esta sesión es presentarles una guía detallada de las actividades a realizar para que obviamente ustedes realicen el análisis de textos clásicos que son de diferentes contextos, que son de diferentes, presentan diferentes situaciones, que presentan también diferentes épocas, pero de esta forma vamos a ver como un panorama completo, desde antes de los textos que son como más antiguos hasta los actuales y las diferentes formas en que nos dan a conocer sus mensajes y los medios por los cuales nos hacen llegar esas obras que vamos a leer. Entonces,
sobre todo nos vamos a dar cuenta de cómo en la actualidad se produce literatura, que es lo que les comentaba, tanto en formatos convencionales, lo que generalmente vemos y estamos acostumbrados, ya sea de manera digital o de manera física, y no convencionales, que lo van a ver más adelante. Esta es la actividad integradora número 5, literatura clásica y situaciones actuales. Es importante en esta parte, sobre todo porque he estado viendo algunas preguntas, algunos comentarios sobre las actividades, sobre lo que se debe de entregar de esta actividad. Si ustedes identifican, este es el formato. Yo les sugiero que mantengan este formato. Algunas personas les han quitado, algunos estudiantes les han quitado los cuadros acá de texto donde se ingresa la información. Recuerden que estos formatos están diseñados para que ustedes puedan presentar una actividad mucho mejor organizada. Algunos les han quitado los cuadritos, les han puesto negritas a la respuesta, los han puesto en rojo. Yo les sugiero que lo dejen así. Parte de la rúbrica indica las habilidades que ustedes tienen en cuanto a las TIC. Entonces, ustedes lo quitan, significa que todavía no tienen tan desarrolladas esas habilidades y por eso las omiten. Entonces, dejemos tal cual el cuadro como está. Solamente le damos clic dentro del cuadro e ingresamos nuestra respuesta. No hay tanto problema y es mucho mejor. Les decía, la presentación sobre todo es una parte importante de su actividad. Tenemos el punto número 1. Por completo se enfoca a la obra de las nubes de Aristófanes, solamente consultando de la página de la 1 a la 22. Aquel punto, cuando me decían cuáles son las características en el punto, en la letra C, cuáles son las características de personalidad que identificas en los diferentes personajes, yo les mencionaba, a algunos compañeros de ustedes que me han estado preguntando en el mensajero, les mencionaba que pueden hacer una lista de los personajes que ustedes encontraron dentro de la lectura y de cada personaje describirlo, ¿no? No sé, por ejemplo, quizá Aristófanes, ¿cómo era Aristófanes? ¿Cómo era Sócrates? ¿Cómo era Strepsiades? Perdón, me equivoqué, Aristófanes no, es el autor. Strepsiades, ¿cómo era Sócrates? Inclusive ustedes, algunos han dicho hasta cómo eran las nubes, cómo se imaginaban que eran las nubes. Bueno, pues entonces, todos esos personajes pueden hacer una lista. Pueden ser muchos, obviamente son muchos los que participan dentro de esta obra, pero pueden también emplear solamente los principales. Lo que va a ser más importante que yo les voy a considerar es la parte de la descripción de su personalidad. Son tímidos, son arrogantes, son inteligentes, son astutos, como ustedes los consideran a cada uno de estos personajes, ¿ok? De ahí, el punto número 2, la pregunta número 2 que dice, manteniendo los personajes y el argumento, la primera parte que van a hacer solamente es hacerlo como de forma oral. La parte de su redacción o de su narración, más bien, de su narración de esta como estructura que van a ustedes a realizar nuevamente, en donde van a mantener personajes, argumento, y solamente los van a trasladar como si esa situación ocurriera ahorita, en nuestros contextos, en nuestra actualidad. ¿Cómo es que lo van a presentar? Algunos me preguntaban, pero ¿cómo es esta situación? ¿Cómo es que lo puedo hacer? ¿No? Les decía, pues solamente es hacer algo breve como un borrador. Ese borrador es el que van a grabar ustedes, lo van a subir a la nube y van a pegar en el espacio de la letra D, en el inciso D, van a compartir el link de donde se encuentra la nube. Ese también ha sido otro detalle que algunos de ustedes, de sus compañeros, han compartido el link, pero está incompleto, lo copiaron incompleto, faltaron quizá 2, 3 dígitos o 2, 3 letras. Han compartido un link que también está restringido, no tengo los permisos para revisarlo, entonces eso también implica pues que ustedes tengan una baja calificación porque no les puedo revisar esta actividad. Pero bueno, entonces les digo, chequen muy bien que tengan los permisos, que el link esté completo, que sea el adecuado. Ya una vez que tienen ahora sí, van a estructurar nuevamente, ya que vieron cuando lo empezaron a hablar, empezaron a identificar algunos puntos que iban a eliminar, que estaban de más, que no estaban claros, etcétera. Entonces, en la letra E es donde lo van a reestructurar, digamos que ya de manera final, ya no es como el borrador. Y de ahí, esto es como lo más importante, lo más característico que me han estado preguntando y sobre todo qué es lo que quizá pueda llegar a fallar, ¿ok? Lo demás es muy claro, la última parte siempre va a ser unas preguntas de reflexión, van a ser preguntas donde demuestren
qué comprendieron del tema y cómo lo interpretamos. ¿Ok? De ahí, esto no lo vamos a ver ahorita, vamos a ver la parte de la actividad integradora número 6, que es lo que ahorita me está preocupando un poquito. Dime, Cecilia. Bueno, entonces, en las preguntas guías que pone sobre cómo sería Sócrates, cómo sería Hesíades, no tenemos que contestar nada. No, donde dice reflexionan, el inciso B. Ajá, ahí. Exacto, solamente reflexiona y es como para que ustedes vayan pensando cómo es que puedan plantear precisamente la historia. Entonces les dan unas preguntas como para que piensen cómo la van a narrar, para que piensen cómo se imaginarían Hesíades en nuestros contextos, les digo, en esta época, por ejemplo, y para que así se vayan, obviamente, ubicando. Pero no hay que contestarlo, solamente los cuadros que vienen aquí, que son los cuadritos estos rojos, son lo único que deben de contestar. Ok, y bueno, no hay, bueno, yo estuve viendo, y no hay como tal una especificación de tiempo, como cuánto debe de durar más o menos el video. El audio de tu cuento. Sí. Ajá. De hecho, lo han estado narrando aproximadamente 1 minuto. No es muy largo porque como es un borrador, entonces generalmente es como breve, ¿no? Entonces, por eso es que lo han realizado aproximadamente en 1 minuto, 2 máximo. Aquí ya depende mucho de ustedes. No hay como un límite, pero obviamente no es tan breve porque ustedes van a narrar esta historia que ustedes están como recreando, ¿no? Reescribiendo. Entonces te digo, si es 1 minuto, 1 minuto y medio, máximo 2, sería lo adecuado. ¿Ok? Y cuanto al producto final, ahora sí que cuánto. La parte de acá del cuento. Eso me dices, ¿verdad? El cuento ya como Sí. Ok, en esa parte del cuento pueden ser 10 líneas. 10 líneas yo creo que será suficiente. Les decía por eso, no tiene que ser muy largo, no es como toda una cuartilla, no es como media cuartilla. 10 líneas pueden ser lo adecuado y eso yo creo que ya pueden narrar ahí muy bien. Tampoco es como crearlo todo con las páginas que ellos en la obra nos están indicando de la 1 a la 22. En realidad es como lo más esencial, por eso nada más consideramos argumento y personajes. 10 líneas serían lo adecuado, ¿ok? Ok, sí. Ok, va. Entonces, nos vamos les decía, estábamos en la parte de aquí. En la actividad integradora número 6, aquí es donde generalmente a algunos les cuesta trabajo empezar a hacer su redacción de sus aportaciones y sobre todo en donde generalmente tienen baja calificación, pero no es tan complicado. Solo les pido que presten mucha atención. Son 5 aportaciones. Cada aportación debe de realizarse en diferentes días. Yo sugiero que cada aportación se realice una aportación por día. Entonces son 5 días que van a ingresar al foro. En ocasiones, de hecho, si ustedes checan la rúbrica, yo les compartí unas instrucciones de manera general para que se vayan guiando qué es lo que deben de entregar. En las instrucciones de la rúbrica indica que al menos deben ingresar 4 días. 3 días todavía se les va bajando un poco de calificación. Si ustedes lo realizan el mismo día y fue fin de semana, es muchísimo menos la calificación. Esto lo vamos a revisar en la sesión del día viernes. Vamos a detallar la rúbrica, sobre todo los puntos que yo les comento. Pero sí les pido que vayan ustedes ingresando en diferentes ocasiones. Ahora, tienen que ser mensajes. Aparte, me ha pasado en otras ocasiones con otras generaciones que las 5 aportaciones las emitieron en un mismo mensaje, en un mismo día. Entonces recuerden, primera aportación y se envía el mensaje, segunda aportación y se envía el mensaje. Son así, separadas. Verifiquen que la primera aportación responda a qué es una experiencia estética y qué relación guarda con la literatura. No necesito que ustedes vayan al diccionario o vayan a consultar alguno en específico,
algún punto, no sé, una definición en particular, no porque dice que es con sus propias palabras, de acuerdo a lo que han vivido, de acuerdo a lo que han leído, de acuerdo sobre todo a lo que han entregado en sus actividades integradoras. Para ustedes, ¿qué es experiencia estética? Ya lo vimos en la actividad integradora número 3, sobre todo. Desde ahí entonces, ¿qué sería y qué relación ustedes consideran que guarda con la literatura? Les digo, nada rebuscado, nada de definición, solo son sus propias ideas. Segunda aportación, hay que ingresar a tanto al sitio Acción Poética como Zona Negativa. No se vayan solamente por los títulos, tampoco se vayan por la primera impresión que les da al ingresar a Acción Poética o a Zona Negativa, porque de ahí también hay otras confusiones. De repente me dicen, bueno, es que Zona Negativa es solamente hay artículos, solamente hay algunos cómics, no sé. Hay que navegar en el sitio, ingresan a ese link y navegan en todo el sitio porque hay diferentes artículos, diferentes secciones que no nada más son cómics, que no nada más son, como ustedes indicaban, bueno, en otras generaciones les digo, indicaban quizá videos. Chequen, hay muchísimo contenido en cada uno de los sitios para que puedan decir si son estos contenidos de estos sitios literatura, me tienen obviamente que haber navegado. Ahí se va uno a dar cuenta que si ingresaron a los sitios y no nada más nos fuimos como que lo abrimos y ya, ok, no es literatura. O si es literatura, bueno, hay que argumentar. Y para eso necesitamos navegar muy bien desde el inicio hasta la parte de abajo y todavía hay secciones, hay diferentes secciones. Entonces, hay que ingresar. En el sitio, por ejemplo, de Acción Poética, es muy interesante porque es un movimiento que surgió aquí en Puebla, no, perdón, en México. En Monterrey sobre todo, de ahí surge y de ahí como que se va para todos los diferentes países. Hay Acción Poética Colombia, hay Acción Poética Perú, hay Acción Poética, perdón, en diferentes países. Entonces, es un movimiento yo considero que es muy padre porque aparte por algo es que se fue compartiendo en diferentes países. Entonces, hay que ingresar para que tengamos, les digo, una idea más completa, un panorama más completo y así decir, ¿será este contenido que se pueda considerar literatura? Bueno, decimos sí o no y por qué sobre todo, siempre indicando el porqué de ese punto de vista. Tercera aportación, me van a decir si es posible o no tener experiencias estéticas con obras publicadas y creadas mediante el uso de las TIC, que viene obviamente en relación con los sitios que ustedes acaban de revisar y que les acabo de mencionar. Ya me van a decir igual, argumentando. La argumentación sí me gustaría que fuera aproximadamente de 5 líneas, porque a veces en lo que incluyen la pregunta, en lo que empiezan a redactar, pues bueno, desde mi punto de vista, yo creo que estos sitios, y ahí van como 2 líneas, entonces, o 3. Entonces, la respuesta debe de ser mínimo 5 líneas para que ustedes puedan explicar a detalle cuál es su punto de vista y sobre todo cuál es su percepción de estos sitios. Después, en la cuarta van a dar réplica a un comentario de alguno de sus compañeros. Pueden elegir cualquiera de sus compañeros, pero una réplica siempre va a ser cuando ustedes le digan a su compañero, estoy de acuerdo contigo o no estoy de acuerdo contigo con lo que acabas de compartir por esto y esto y esto. ¿Qué no se considera réplica? Una réplica no puede ser que yo, por ejemplo, no sé, aquí porque las veo, ¿no? No puede ser, por ejemplo, que yo le diga a Cecilia, híjole, te faltó la ortografía, no se entiende bien tu idea, o a Saudi, perdón, le diga yo, Saudi, es que está muy breve tu respuesta. Yo te invito a que revises los links que yo te comparto. No, esa no es porque en realidad quien tendría que dar esa retroalimentación sería yo, pero no lo voy a hacer dentro del foro. Lo voy a hacer en un mensaje aparte en donde les indique cuáles son sus áreas de oportunidad, lo que deben de ir mejorando. Pero les digo, eso no se puede considerar una réplica. Réplica, como les mencionaba, es indicar su punto de vista, cuál es su opinión sobre lo que, por ejemplo, Cecilia ya compartió, lo que Saudi ya compartió. Mencionarle unos ejemplos porque hay muchos compañeros que ya han compartido, ¿no? Por mencionarles unos ejemplos y decirles, estoy de acuerdo contigo, Cecilia, por esto, o no estoy de acuerdo contigo, Cecilia, por esto, Saudi, me parece perfecta tu idea, estoy de acuerdo, y yo creo aparte que es esto y esto, o sea, como complementar, que no sea nada más breve de estoy de acuerdo contigo y no estoy de acuerdo contigo, sino argumentamos porque, siempre les digo, siempre. Y en la quinta contribución,
Hay que responder a la pregunta detonadora, que se los indica en la parte de arriba. ¿Se pueden vivir experiencias estéticas a partir de las formas emergentes de la literatura? ¿Ustedes consideran que sí? ¿Es una forma de vivir una experiencia estética o no? Obviamente por eso partimos de su definición, de su propia definición de experiencia estética. ¿Ok? En este punto, ¿tienen ustedes alguna duda? Cecilia, Saudi. No, bueno, yo no. Ok. No, yo tampoco. Ok, bien. Entonces, les digo, ya la parte de las generalidades de la rúbrica ya se las compartí para que las chequen, para que vayan leyendo qué es lo que deben ir entregando. Y me voy a regresar un poquito a la parte de acá, a los asuntos generales. Ah, no, disculpen, voy a dejar de compartir mi pantalla solo un momento para brincarme, para que ya no las estén variando con que paso la presentación muy rápido. Mejor busco la diapositiva. Son algunas sugerencias que les quiero realizar para cuando están ustedes pues trabajando sus aportaciones, cuando ustedes están comentando dentro del foro. Yo les sugiero para que obviamente tengan mejor presentación, para que se entienda perfectamente el mensaje que ustedes quieren indicar en sus publicaciones de los foros, incluir siempre un saludo. Yo siempre les indico que cuando van a realizar una aportación, sobre todo en la parte de la actividad integradora número 6, indiquen hasta arriba, primera aportación, segunda aportación, es más fácil para que así sepan cuántas ya realizaron durante esta semana. Y ya una vez que ya hicieron eso, perdón, ahora van a incluir un saludo, buenas tardes, buenos días, o como siempre yo me dirijo a ustedes, estimados alumnos, apreciables estudiantes, etc. Y ya de ahí el cuerpo del mensaje, que viene pues obviamente la respuesta a lo que se está planteando en cada una de las aportaciones o las participaciones que tienen que realizar. Y finalmente una despedida, pero ubíquenlo así, que no sea como todo junto, primera aportación. Buenas tardes, yo considero que la experiencia estética desde mi punto de vista es eso, o sea, que tenga como que este formato y esta presentación. Esto les va a ayudar mucho para la parte del foro de integración de la semana 4. Entonces les pido para que tengan, les digo, más orden y se vea mucho mejor presentado. Para mejorar ortografía, les sugiero que abran un archivo de Word. Ahí en el archivo de Word empiezan a trabajar su redacción, empiezan a escribirlo. Ya una vez que el autocorrector les indicó si hubo un error o no hubo errores de ortografía, lo corrigen, ya está listo, ahora sí, ya está revisado, lo copian y lo pegan dentro del foro, pues de cualquiera de los dos, tanto el foro de la actividad integradora número 6 como el foro aprendiendo, cualquiera de los dos, pero ya no llevan faltas de ortografía, ¿ok? Y ahí sí se puede, su misma aportación, solamente la están copiando y pegando dentro de estos espacios. Hay que leer los comentarios también de sus compañeros, sobre todo porque a veces podemos repetir las mismas ideas, entonces para que también, o a veces decimos, híjole, ¿cómo empiezo a redactar? ¿Cómo es que puedo empezar a concretar mi idea? Podemos empezar a leer también los comentarios de los demás para que entonces nos vayamos como que asegurando de qué es lo que se está pidiendo y sobre eso trabajemos. Y también para que le den réplica a alguno de sus compañeros, siempre indicando su punto de vista, que es argumentar, decir el porqué de esa opinión que ustedes tienen. Finalmente, revisen los recursos de la semana para que sus ideas sean más claras, para que puedan sobre todo tener argumentos para decirle a sus compañeros, estoy de acuerdo contigo, no estoy de acuerdo contigo, o bien puedan definir qué es una experiencia estética, si hay relación con la literatura de estos sitios que yo acabo de revisar y demás, ¿ok? Solamente les digo, es así. Es una idea que me gustaría que la fueran empleando, la llevaran a cabo para que se vea más formalidad todavía en su manera de conducirse, en su manera de trabajar dentro de un foro, que se note también ya la experiencia de que están en módulo 4. Bien, hasta aquí alguna pregunta, duda, Cecilia, Saudi. No, ninguna. Ok, No, yo tampoco tengo dudas, maestra, gracias. muy bien, gracias a ustedes. Bueno, entonces continuamos. El siguiente punto que quiero trabajar y platicarles a ustedes
es la parte, ay, no lo moví, es esta, del foro Aprendiendo. Ahorita nada más he visto aportaciones de Cecilia y de Beatriz. Son las únicas dos que han aportado. Han estado trabajando esta parte de las preguntas. Les pido que ustedes también ingresen a esos foros. Si ustedes participan, es beneficio de ustedes. Acuérdense que dentro de del portafolio de evidencias, al final hay un punto que se llama participación individual automática. En ese punto, ustedes pueden, ahí estoy moviendo la pantalla, perdón. Ustedes pueden tener 5% por haber participado en los foros Aprendiendo, en todos los foros Aprendiendo, por haber realizado sus actividades formativas, por haber revisado también todos los recursos de la semana, de cada una de las semanas. Entonces, es como que el tiempo que han estado pasando en plataforma. Entonces, si ustedes lo realizan así, tienen ese 5% que les puede ayudar mucho para mejorar su promedio, inclusive hasta para acreditar el módulo también. Así que les pido que ingresen a ese foro Aprendiendo. No es espacio, un foro social en donde vamos a decir, ay, bueno, échenle muchas ganas. Sí, todos perfectos, que tengan bonita semana. Está muy bien, pero hay que complementar con las preguntas que se trabajan en cada una de estos espacios, de los foros. En este espacio del foro Aprendiendo en esta ocasión, hay que comentar qué tan similares son los personajes presentados en los textos a las personas que conocen. Quizá ustedes encuentren por ahí alguna Sor Juana Inés o quizá encuentren, no sé, se me ocurre a una debutante, ¿no? O a un Frankenstein. Bueno, entonces, ¿cómo son esos personajes? ¿Cómo son similares? O si es que le pueden encontrar similitud con alguna persona que ustedes conozcan. También pueden participar indicando qué tan vigentes son las formas en que ahí se expresan los sentimientos. Es algo que solamente sucedía en esa época, los sentimientos, cómo se expresan, cómo se manejan, solo pasó en esa época en cada una de las obras o se siguen todavía pues expresando en nuestra actualidad. Otra pregunta, si han actuado alguna vez ustedes como alguno de esos personajes, alguna vez se vieron actuando como alguna de los protagonistas, de los antagonistas, no sé, será interesante, ¿no? Y si han experimentado celos, ira o emoción de la forma en que se expresan en algunos de los poemas que han leído. Hemos leído ya diferentes obras. Llevamos aproximadamente 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, aproximadamente llevamos unas 9, 10 lecturas. Importante obviamente porque estamos también trabajando nuestro hábito, estamos desarrollando el hábito de la lectura, mejorando la argumentación, el vocabulario, la ortografía, pero les digo, sobre todo hay que enfocarnos a estas preguntas, si pueden, le dan respuesta. En el caso de Beatriz, por ejemplo, que ha participado en este espacio, ha dado respuesta a cada una de las preguntas, entonces igual ustedes pueden realizarlo así, o como Cecilia, que dio un mensaje general, pero considerando también las preguntas y su respuesta. Eso va a ser necesario para que también entonces tengan ese porcentaje, les digo, que se va acumulando. También, como tip, les sugiero que realicen las encuestas para poder visualizar la semana 4 del módulo. No les aparece hasta que ustedes realicen las encuestas sobre el sucesor virtual y sobre el módulo 4, y sobre esto, ahora sí ya van a aparecerles los contenidos. No vayan a creer que solamente son 3 semanas, hay contenido en la semana 4, que es importante que ustedes también realicen y entreguen. ¿Ok? Saudi, ¿tienes alguna pregunta para que te pueda contabilizar tu participación activa de este día? Sí, le iba a preguntar, en cuanto al foro Aprendiendo, ¿es necesario responder las 4 preguntas o como que nos podemos centrar solamente en 2 o 3? Exactamente, no es necesario que des respuesta a las 4, puedes ubicarte quizá en 2, pero obviamente bien redactada tu respuesta y eso será suficiente. Solamente es como guía, cualquiera de las 4 puedes participar, pero 2 sería bastante adecuado. Ah, ok, vale, perfecto, gracias. Sí, para servirte. Ceci, ¿tienes alguna duda? Pues no, nada más esos, los que ya le había preguntado. Ok, me parece muy bien. Bueno,
Pues voy a quitar la pantalla, dejar de compartir mi pantalla. Pero estoy checando si hay algo pendiente por revisar. Me parece que, a ver, voy a ver ahí no me parece. Bueno, lo que quiero compartirles es la última diapositiva en donde pueden ustedes, en caso de que tengan dudas, de que tengan alguna pregunta, se pueden dirigir conmigo. Ay, es que no aparecía, disculpa, no apareció mi pantalla y no la podía compartir. Listo, ahora sí. Ya les mandé los archivos, ya les mandé también los videos para que ustedes vayan checando de a veces cuando tenemos algunas situaciones en donde tenemos que ir mejorando nuestra redacción, nuestra ortografía, pues bueno, traten de mejorarla. Considerando también la parte del plagio parcial o plagio total. Ha habido muchos casos de plagio parcial, de plagio total. Ya les había comentado, quizá lo hacemos de manera inconsciente, no siempre estamos como que pensando que vamos a hacer plagio, ¿no? Pero como lo podemos evitar, les mencionaba, podemos expresarlo desde nuestro punto de vista. Quizá leímos alguna información en otros sitios y solamente lo que entendimos es lo que vamos a tratar de explicar en esos puntos que se nos están pidiendo. Les indicaba, hacer un resumen solamente cortando ideas o quitando la parte del inicio o del final, cambiando el orden de las ideas que consultamos en esos sitios. Les decía, pero básicamente como que resumiendo y cortando y pegando no es lo adecuado. Sin embargo, siempre hay oportunidades para que ustedes puedan modificar esa actividad. Obviamente que no sea también una actividad como, que más bien una situación que ya sea como reincidencia, todo el tiempo lo están realizando. Hay alumnos que se han tenido 4 o 5 actividades que ya presentan características de plagio parcial o total. Los invito siempre a expresar sus propias ideas. El parafraseo, ya se los había mencionado, es esto de explicarlo con lo que ustedes entendieron. Lo hacemos mucho cuando vemos una película y se la platicamos a alguien más, fuimos al cine y le comentamos a alguien más de qué trató la película. Eso es parafraseo. Entonces está muy fácil y también está muy fácil incurrir en plagio, por eso es que los invito a que siempre expresen sus propias ideas. A veces no siempre lo que encontramos en internet que otros compañeros de otros módulos, de otras generaciones han subido, no significa que sea correcto, a veces es lo incorrecto y estamos copiándolo mal, entonces hagamos mejor una investigación a fondo en donde se note también que nosotros investigamos, que compartimos ideas originales, que son sobre todo de ustedes. No basta solamente con incluir al final o en algún punto el sitio que ustedes revisaron. Lo importante es que si revisaron algo y lo tomaron de algún otro sitio, lo marcamos entre comillas, entrecomillado, y una vez que se acabaron las comillas, empiezan a redactar la explicación. Ahora sí que digamos que ustedes lo van a detallar con sus propias ideas, van a explicar el punto que ustedes pusieron entre comillas, para que así se note que eso lo están tomando de alguien más, pero lo están explicando con sus propias palabras y al final están indicando el sitio de donde se tomó. Entonces, por eso les pido que hagan esto, que lo sigan de esa manera. A veces solamente por haber checado un sitio, por haber investigado y compartido esa información en alguna pequeña pregunta, en alguna pequeña línea, ya se considera plagio parcial. Y yo no les puedo dar como todo el porcentaje dentro de la rúbrica porque no me lo permite, porque ustedes, obviamente porque se nos marcan ciertos lineamientos que tenemos que indicar de cada una de los aspectos que se evalúan. Entonces, por eso es que les digo, acá lo importante va a ser que mejor ustedes con sus propias ideas, con sus propios argumentos, lo realicen. Les quiero enseñar rapidísimo la parte de la rúbrica, no me parece acá, que es de donde yo me baso, no me voy a ningún otro lado, no es como
como de manera como arbitraria y solamente lo que yo diga. No, de hecho ya viene aquí dentro de la plataforma y por eso es que es importante que ustedes lo vean de esa manera. Les comparto rapidísimo, por ejemplo, de cualquier actividad. Esta solamente es la actividad 1, que es la que abrí. Si es cognitivo, la parte cognitiva indica que ustedes tienen el máximo si es que es experto, que es este. Pero si hay elementos que fallaron, se coloca esta parte de acá y le van sumando. Aquí tan solo es lo que se puede considerar de acá. Pero si hay plagio parcial, solamente por ese pequeño detalle que tuvieron un plagio parcial de algo mínimo que compartieron de algún otro sitio, se debe de colocar en la parte actitudinal el no evaluable, que es esta parte de aquí. Entonces es un 0. Más aparte, les debo de colocar en pensamiento crítico también un 0 porque ustedes no se vinculan los dos. Porque ustedes obviamente están basando en alguien más su actividad. Por eso es que acá les van marcando los puntos. Y en ocasiones no llegan a los 60 puntos, que es lo mínimo, porque hay ceros y ceros en dos aspectos que se deben de evaluar así. No es algo que yo marque, son indicaciones, ya están establecidas por parte de Prepa en línea. En caso de que fuera plagio parcial, en caso de plagio total, todo obviamente se coloca no evaluable porque no hay nada que evaluar que el alumno haya demostrado, obviamente, que realizó. Entonces aquí de hecho dice, se detecta plagio o no cumple con los criterios mínimos. Por eso es que se está trabajando de esa manera. Pero ¿qué podemos hacer? Obviamente vámonos a la parte práctica, a volverlo a solicitar una extensión y después volverlo a subir, evitando todo lo que ya les indiqué que pudo haber sido tomado de otro sitio. Ya se los indiqué, solamente lo quitamos, lo trabajamos ahora sí con nuestras propias ideas y lo volvemos a subir en la parte de la plataforma. Eso es todo, pero obviamente previa autorización de una extensión. ¿Ok? Solamente es eso, por eso los invito. Sé que son muy inteligentes y que van a lograr hacer las actividades muy originales, auténticas. Solamente los invito a que lo sigan trabajando. Este es mi correo electrónico, asesora virtual, wendylucia.rodriguez@prepaenlinea-cep.edu.mx. El foro de novedades, el foro aprendiendo y el mensajero son los medios por los cuales se pueden comunicar conmigo y podemos tener una comunicación cordial, ¿ok? Pues bueno, finalmente Cecilia, Saudi, ¿algún comentario, alguna duda? Bueno, yo le pedí una extensión, pero fue en la tercera, si no mal equivoco, sesión, pero ya no me dijo